Queridos amigos de la radio Conciencia Top News, aquí estamos en nuestro quinto programa, en una cita ciega podría decir yo, porque a nuestra invitada no la conozco y vamos a conocerla en conjunto con la radio Conciencia Top News. Nelson Carrizo desde Rancagua, Chile, les saluda y le da la bienvenida a nuestra invitada, María Cristina Vallejo. ¿Cómo estás, María Cristina? Nelson, muy feliz y agradecida por la invitación. El agradecido somos nosotros, para poder conocer. Especialmente porque soy andacoyina. Ah, qué bien. Andacoyina. ¿Tu familia vivió muchos años ahí? Sí, aproximadamente mi padre Osvaldo y mi madre Victoria se casaron allí, nos tuvieron a las 3 hijas, Victoria, Oriana y yo, María Cristina Vallejo Rojas, y vivimos en el sector de Peña Blanca primero. Él llegó de 20 años recién titulado como técnico en minas de la Escuela de Minas de Copiapó, como a la ENAMI. Entonces ahí conocí a mi madre y se casaron. Formaron familia, estuvimos, como te digo, 6 años primero. Después a él lo trasladaron a Illapel y después regresó a Andacollo. Y ahí él fue alcalde también. ¿De Andacollo? Sí, fue alcalde por los años 44, tiempos posteriores a Pedro Aguirre Cerda, por allí, por esas fechas. Y él, una de las cosas más importantes para mí es hoy día relevar esa historia. Y si tú me permites, yo puedo ir leyendo algunos textos que tengo en un libro que se llama Arreboles en el atardecer, ¿ya? Que que contiene relatos autobiográficos míos y que fue editado el año pasado, ¿ya? 2024. Entonces, ¿puedo leer algo? Sí. ¿Cómo se encontraron los papás? Ni un problema. Ya. Ella, alondra campesina, amanecer, luz radiante, risa fácil, intuitiva, extrovertida y sociable, rubia, blanca, pequeña, ojos pardos, junco flexible. Él, mirlo minero, sombrío de atardeceres, melancólico, reflexivo, introvertido y más bien tímido, pelo castaño, moreno, con textura mediana, ojos oscuros, roble estoico. Así eran mis padres, Toyita y Osvaldo, 2 mundos distintos, pero con raíces comunes de pobrezas materiales y riquezas espirituales, unidos y generosos. Mi madre llegó a los 16 años a Andacollo, procedente de su pueblo natal de Limarí, Cerón, para trabajar como telefonista y por las tardes ayudando a sus padrinos a atender un almacén de barrio. Solía usar vestidos estampados de percalo algodón, bajo la rodilla, con cinturón y hombrera. Calzaba zapatos tipo reino con pulseras y taco medio. Pelo liso, usaba cachiruros de madera, con pitilla por las noches, para obtener un peinado ondeado, y a veces usaba rellenos para el moño. Se acicalaba con polvos fragantes, colorete y rouge, hoy llamados labiales. Mi padre llegó al año siguiente, con 19 años, flamante técnico procedente de la Escuela de Minas de Copiapó y de su pueblo natal, Taltal, a trabajar en lavaderos de oro en Cacremi, posteriormente Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Solía vestir pantalones rectos o anchos, suspensores y chaquetas ajedrezadas, zapatos, guantes, usaba camisas blancas que una lavandera endurecía con algodón de almidón de arroz,
corbata ancha y sobria, pelo engominado. En su recorrido diario por la calle principal Urmeneta, pasaba mirando a Toyita, mientras ella atendía el teléfono o vendía en el almacén. Se miraba lánguidamente hasta que se atrevió a llamar o a comprar cualquier golosina para conversar, al principio con uno o dos amigos y después solo. El flechazo fue mutuo. Ambos se ponían muy nerviosos y entablaban conversaciones y a veces se tomaban de las manos. Pasados unos meses de conocerse, llegó la primera carta, que se iniciaba: «Oh, qué osadía escribirte, estoy tan enamorado», y la invitaba a la plaza y luego al cine. Así, con respeto, pudor y mucho amor, empezaron a pololear formalmente con el permiso de los padres y padrinos, y después de un año, ella 17 años y él 20, se casaron en la iglesia ante la patrona, la Virgen de Andacoya, para fiestas patrias. Cuando iban a La Serena a su luna de miel, llevado por sus padrinos, se volcaron llegando a Maitencillo, pero solo tuvieron lesiones leves. Y luego vinieron las hijas, esperadas, planificadas cada 4 años. Primero fue Vicky, luego Diana y cuarta fui yo. Así se forma esta familia Vallejo Rojas en Andacollo. Qué joven, 17 años. Sí, Ahora era. cada vez se casan más adultos y ahora ni se casan más encima. Y se casan. Y viven, coexisten muchas veces, ¿no es cierto? O no quieren nomás ahora. Claro. ¿Y tú tienes Cambiaron los tiempos, como dice Claro. la canción. ¿Tú tienes recuerdo de ese Andacollo, de esa época? Porque Andacollo antes era camino de tierra, era más chiquitito. Por supuesto, yo hice los primeros estudios en la escuela número 11, así como mi hermana, la escuela fiscal. Ya. Mi padre no le gustaba mucho que estuviéramos en escuelas de monjas. Entonces estábamos en la escuela fiscal. Y después de eso, como digo, a él lo trasladaron a Illapel. Y ahí volvimos. Yo te quiero pedir autorización para leer un poema. Empezar a leerte poemas. ¿Puedo? Sí. ¿Ya? A mi madre, Anita. Te musito, te oro, te llamo, y nada respondes desde tu tumba fría, aunque las rosas rojas que te llevo griten que estás viva todavía. Aún en soledad sé que me acompañas, porque tu recuerdo me invade cada día. Tu risa, tu genio, tu simpleza son siempre mi refugio y compañía. Emergiste entre los lirios del campo, del aroma de azahares y de mentas, para ser la madre eterna de 3 hijas que pedían tu cariño. ¿Cómo no recordar tu pelo rubio, después encanecido, que admiré 1000 veces desde niña, tu abrazo amoroso o la palabra sabia y tu temple de madre, valiente y buena? ¿Cómo no recordar los felices días en familia, el consejo justo que sin pedirlo dabas? Para una madre no hay silencios de una hija, porque todo lo adivina, intuye y sabe. Madre bendita, sencilla y cariñosa, siempre velas el sueño de tus hijas, y como todas las madres iluminas el incierto camino de esta vida nuestra. Te amo en la vida y en la muerte, pues te fuiste junto a Dios un día, y desde esa dimensión tan misteriosa estarás conmigo para siempre. Gracias por darme la vida, el amor, la esencia y la alegría, como solo lo dan las madres, sin medida, por todos los tiempos, noche y día. ¿Tus padres conocieron algo de lo que tú escribes? Por supuesto. Ellos... yo tengo, este libro es autobiográfico, entonces tengo muchos relatos, pero como la idea es ir hablando de diferentes temas, yo describo el pueblo natal de ella con
con los nopales, con todo eso, pero son prosas, ¿no? ¿Y qué decían Entonces, ellos al leer tu obra? Lo que pasa es que ellos no existen muchos años atrás. Por eso te decía, si ellos Y este supieron libro, que tú escribías, que te dedicabas a eso. claro, ellos fueron artífices para que yo postulara a la Escuela Normal de La Serena. Ya. ¿Ah? Y yo estudié en el liceo. Y también, si me permites, en un segundito más, quiero leer un párrafo de donde hablo del inicio del liceo. Porque aquí quiero destacar el grupo humano de visionarios que formaron el primer liceo. Qué bonita. Bueno, de Esta esa foto foto después es histórica. la podemos compartir después para el programa de YouTube. Es decir, la llevaré para allá y la voy a regalar al liceo, ¿ya? Bien, pues. Y después me la compartes en WhatsApp para poder incluirla en el programa de YouTube. Por supuesto. ¿De qué te recibiste tú? ¿De qué profesión? Yo me titulé de profesora de educación primaria urbana en la Escuela Normal de La Serena. Ah, qué ¿ya? bien. El año 1963. ¿Y dónde ejerciste? Entonces, ejercí en la Escuela 2 primero, en la Escuela 2 de Coquimbo, donde también ahí tengo una prosa relacionada con mi llegada a esa escuela por primera vez. Sin embargo, quisiera, por favor, devolverme un poquito porque quiero destacar a los visionarios que crearon el liceo. Cortito un paréntesis. En esta foto está el padre Marcos, ¿ya? Muy conocido, con una tremenda trayectoria. Y en el liceo, nosotros en la parroquia, se dieron unas 3 aulas. Yo alcancé a estar en segundo humanidades, procedente de Illapel. Y allí hicieron clases. Mi padre, mi hermana Vicky y mi hermana Oriana. ¿Por qué? Porque se formó este centro que se llamó al principio, no se llamaba liceo, se llamaba Escuela Media de Adultos, ¿no? Yeah. En los primeros años, hasta que fue reconocida por el Ministerio de Educación. Entonces, en esta foto, por ejemplo, no está mi padre, que él fue fundador, pero está mi hermana Victoria, al lado del padre Marcos. Fernando Hernández, muy conocido, alcalde también, igual como mi padre fue antes, Fernando Hernández, alcalde de Andacollo. Posteriormente, como odontólogo, era profesor de biología. La señora Judith Acuña, que fue tesorera. Está Rolando Artal, que posteriormente fue director del liceo de Luis Urmeneta de Coquimbo. Mari Rivera, muy amiga de mi hermana, incluso comadre, falleció hace poquitos días lamentablemente. Luis Rojas, que fue director provincial de educación igual que yo, en etapas posteriores. ¿Cuántos años más o menos tiene esa foto? Año 57. Uy, Así 68 años. Entonces estamos hablando que si el liceo Pedro Regalado Videla cumplió 70 años, significa que se considera de los años 55. Y esta fue el año 57. Entonces ahí, por ejemplo, está Eliana Cortés, que la vi el otro día en un homenaje que hicieron, donde ella es profesora del liceo. Y tantas personas conocidas, ¿no? Entonces, me queda aquí la señora Nina Orchik, que fue químico farmacéutico allá en Andacollo. Qué bien, qué bien. Mucha historia. Entonces, retomo tal vez lo de la escuela normal. ¿Y a qué edad empezaste a escribir? ¿Perdón? ¿A qué edad comenzaste a escribir? Yo escribí desde niña. Ah, ya. Y como yo tuve una trayectoria educacional de 48 años,
bien trabajado. Entonces, en donde estaba yo, escribía. Donde estaba, dejaba mis poemas, dejaba mis prosas, mis ensayos, y en donde estaba. Pero cuando yo me pensioné, diría que recién me he dado el tiempo para mí, como para seguir escribiendo, y me atreví a escribir varias cosas. Y a editar. Y entre ellos están, y a editar. Primero partieron las invitaciones que me hicieron desde otros, de otras instituciones. Por ejemplo, me pidieron participar en una antología de profesores normalistas, que es auspiciado por el gobierno regional de la Araucanía el año 2018. El espíritu pedagógico en la narrativa biográfica de profesores normalistas de la autora Silvia López de Maturana de la Universidad de La Serena, 2018 también me entrevistó y yo figuro en ese libro. Luego, Testimonios de una vocación, escrito por Susana Pacheco Tirada, normalista también, reeditado en 2023, y ahí también ella me invitó a participar y mi entrevista fue repartida a través del libro. Y ya después me dediqué a estudiar más el tema de la autobiografía, que era un tema como que lo tenía pendiente de mucho tiempo. Y escribí memorias compartidas con 20 autores de todo Chile. A través de la Caja de Compensación Los Andes empezamos un curso, como quien dice, gratuito, con un profesor cineasta argentino llamado Jorge Trípodi, y duró 2 años. Después cerraron el curso y nosotros seguimos con él, 3 años. Y escribimos un libro que se llama Memorias Compartidas, que es ¿ya? Y ahí participamos los 20, de Iquique a Chiloé. Y por último me atreví yo a escribir mi propia autobiografía, que la lancé el año pasado con un tiraje de 60 volúmenes, nomás por ser mi autobiografía. La reservé, digamos, a mis amigos más cercanos y familiares, por supuesto. Pero siempre he sido cultivo la poesía, las artes, qué bueno. la música coral y la plástica. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 2 hijos. 2 hijos. Mónica Patricia Hidalgo, que ella estudió también en La Serena, en la Escuela de Música, pero ella es terapeuta espiritual ahora. Trabajó en la banca por muchos años, ¿ya? Y mi hijo, Javier, que también estudió en La Serena, en el Seminario Conciliar, y él es guía turístico y ha estado en varios lugares, en Rapa Nui, en Sao Paulo, en distintas partes. Y es chef de cocina. Ahora anda en Escorpio navegando. Qué bien. Ya, ¿qué nos vas a leer ahora? Ya, entonces quiero leer algo que le puede hacer mucho sentido a las personas cuando vayamos al Museo Minero. El Museo Minero, que yo no he tenido el gusto de conocer, porque ves que Ido Andacollo está cerrado los domingos. Claro, como museo parece que están cerrados los domingos. Sí. Entiendo que en el encuentro vamos a ir allá. Sí, vamos a ir a muchos lados de Andacollo. Al museo, a esa casona, a la minera, a los colegios y al observatorio. Claro. Entonces, esa casona le llamaban el chalet. ¿Ya? Tenía 16 dormitorios, lo que yo recuerdo como niña. Un ala para la familia de mi padre, que era jefe en el ENAMI, y la otra ala era para recibir a todas las visitas del ENAMI, que venían de todas partes, a visitar, a ir a las mineras, porque mi padre partió con lavaderos de oro, ¿no? Mira. Llegó ahí como técnico en minas. Entonces, tengo una historia cortita que se llama El Carrusel,
El barrio donde viví parte de mi infancia en Andacollo era muy singular y heterogéneo. Enami, la empresa en la cual trabajaba mi padre como jefe, le había asignado una casona a la cual le llamaban chalet, ubicado en la cima de una colina. Lo mejor para mí eran los patios, uno de juegos infantiles cuyo centro de interés era un carrusel de madera y fierro, además de 2 balancines y 2 columpios. El patio restante estaba rodeado de fragantes pinos, además de jardines y huertas, un gallinero y hasta un pocito para una familia de patos, con 2 perros guardianes que protegían el hogar. Pasando la calle de tierra rojiza y gredosa, existían 2 sectores muy marcados. Si tú recuerdas, detrás de esa casona estaba la coipa, ¿no? La coipa, lugar minero. Por el lado derecho, ya estamos bajando, 2 casas color vainilla, como el chalet, ya que pertenecían al Enami. Allí teníamos nuestros amigos de las familias Dey y de la familia Hidalgo. Y más abajo de ellas, el almacén de don Nicanor, Canito, famoso Canito. Era grande, con abarrotes, frutas, verduras y pan amasado, colocados en una canasta cubierta con un albo mantel de Osnaburgo. Quiero hacer un alcance. No sé qué pasa hoy en día, pero ahí estaba el cine. Canito era dueña del cine. Ah, mira. Donde veíamos todas las películas de Cantinflas, por ejemplo. No sé lo que es ahora, porque yo no he visto cómo está ahora lo que era el cine. Yo tampoco. Ahora vamos a ver eso. Yo sé que hay una... Claro, ya. Bueno, entonces, a la izquierda, inmediatamente debajo del chalet, había una tienda de artesanías de piedra andacollita, de colores beige de varias tonalidades, y miniaturas de bronce de herramientas mineras, cascos, picotas y lámparas engarzadas en piedras de cobre calcopirita, a donde íbamos frecuentemente a comprar con mi madre para hacer algún regalo. Más abajo había una casita de adobes estucados donde vivía una lavandera, Aide. Y aquí venía lo interesante. Se destacaban 4 casas rojas con faroles del mismo color. ¿Ya? Por donde no podíamos pasar por ningún motivo, mis hermanas y yo, porque allá había mujeres que fumaban y trataban de tú. Así escuchábamos, ¿no? Bueno, en todo lugar minero hay de esas mujeres. Claro, en ese tiempo no lograba comprender el significado de aquellos apodos que los adultos expresaban con sonrisas maliciosas sin darme detalles. Pero éramos los niños del barrio quienes no teníamos ningún prejuicio para divertirnos juntos. Del sector izquierdo y del derecho del chalet llegaban los niños como picaflores a vivir agua dulce los fines de semana, en que mis padres abrían las puertas de la casa para reír y jugar en el carrusel, mientras 2 papás le daban impulso manualmente y las mamás cuidaban de sus niños, mientras la mía los invitaba a todos a compartir jugo de fruta. Mira, qué bien. Recuerdos de mi infancia. Bonita infancia. ¿Y era bonita la infancia? ¿Se jugaban harto? Preciosa. Yo ahí empecé como Andacollo tiene un terreno gredoso, afuera del chalet jugaba con mis amiguitas del barrio y ya yo se veía venir que yo iba a ser profesora, porque tenía apenas 7 años y yo encantada, yo les enseñaba a hacer tacitas, radios de greda, con esa greda húmeda ahí afuera. Entonces, y hasta hoy en día me gusta todo lo que es cerámica y todo eso. Entonces, fui desarrollando esos talentos, entre comillas. Bueno, y las fiestas religiosas en ese tiempo, me imagino, eran más numerosas todavía. Más numerosa y menos comercial, sí. Eso, claro, se veía, yo diría, más devoción
y ahí aprendimos a ver, y voy a contar una pequeña anécdota. Empezamos a ver por primera vez cuando las personas hacían mandas hincadas. ¿Ya? Yo hace poco fui a una misa y me llamó la atención que aún algunos chinos danzantes u otras personas entraban hincadas todavía al templo. En ese entonces, recuerdo que era niña, iba no sé si conoces a Fernando Larraguidel. De nombre. Fernando Larraguidel era chiquito, de la edad mía más o menos, y iba con su prima Dunia Aros Aguirre, y entonces él iba con la mamá y delante iba Dunia, la llevaba la mamá, mi madrina Blanca Aros. Entonces, al entrar a la iglesia, iba adelante la mamá con Dunia, mi madrina Blanca con Dunia, y él iba atrás. Entonces le decía, mamá, apúrate que nos van ganando. Creía que era una carrera de competencia. Mira. Entrar hincado a la basílica. Entonces, demasiados recuerdos lindos tengo de ese entonces. A mí lo que me llamó la atención en las veces que estaba allá es en los colegios los niños son muy educados, muy distintos en las ciudades. Tú como profesora, tú tienes que haber visto ese cambio en los jóvenes actuales, porque los jóvenes actuales como alumnos son muy diferentes a ustedes que eran jóvenes y como alumnos. Por supuesto, mira, yo lo que quiero también aquí destacar, que yo pertenezco al normalismo nacional, ¿no? Yo fui educada, desde los 13 años ingresábamos a la escuela normal. Eran 400 alumnas, que eran los primeros lugares de todas las escuelas del norte chico y norte grande, se llamaba en ese entonces, y nos seleccionaban. Después que teníamos que dar varios exámenes de salud, de aptitud musical, entrevista. Me acuerdo que en la entrevista o en la parte musical me hicieron cantar y canté el himno Andacollo. Ah, qué bien. De mágicos proyectos pintorescos, la madre natura te dotó, y por gloria, de tu gloria eterna, la reina de los cielos te eligió. Eres cuna de esforzados hombres que hacen del progreso un ideal, y etcétera. Qué bien. De los autores, Raúl Monreal, muy amigo nuestro también. Qué bien. Porque ellos fueron los autores de este hermoso himno dedicado a Andacollo. Hay mucha historia. Cuando todavía nos encontramos los andacollinos en alguna parte en La Serena, siempre cantamos el himno. ¿Tú crees que en la casa de estaban fallando los profesores en la educación de los niños o los padres en estos tiempos? Mira, quiero responder a tu pregunta en realidad. Me voy a centrar en ella. La Escuela Normal de La Serena y la Escuela Normales de todo Chile se cerraron lamentablemente, y de hecho yo gané un premio por haber escrito una crónica que se llama Ella no quería morir, en Viña del Mar. Y ahí narro la historia, cómo nacieron las escuelas normales y cómo murieron las escuelas normales. Entonces, pero si tú me permites, porque esto es muy cortito, voy a leer el primer párrafo nomás. ¿Sí? Ella no quería morir. Como un árbol altivo y pródigo había nacido, germinado, florecido, y estaba fructificando a la cálida luz del sol. Su savia la había nutrido desde hacía un siglo. Sorpresivamente un ventarrón aciago la derribó,
dejando sus raíces, troncos y ramas esparcidas por el suelo, devastadas. Era la Escuela Normal de Preceptoras de la Educación Primaria, fundada en 1842. Mira. Así parto, y quiero decirte que la vocación que nos inculcaron a nosotros desde los 13 años hasta los 18, en que salíamos tituladas, incluso con trabajo. Cuando a mí me titularon, me dijeron dónde iba a trabajar. Mira. Cosa que ya no se puede ver eso, ¿no? Me dijeron, usted va a empezar a trabajar en la primera escuela, en la escuela número 2 de niñas de Coquimbo, que fue mi primera escuelita. Entonces, pura vocación, Nelson. Una formación muy austera, éramos internas, la mayoría, pero muy respetuosa. A nosotros los auxiliares, los profesores, todos nos trataban como las señoritas que íbamos a ser profesoras de niños. Entonces, desde niñas fuimos muy independientes, muy autónomas para formarnos con esa vocación acendrada, porque las escuelas normales tienen una mixtura. Una parte los saberes científicos, tecnológicos, que en esos tiempos, por supuesto, no tenían el apogeo actual, y la parte, por supuesto, artística y humanística, porque lo más importante es el humanismo que hay en las escuelas normales, la vocación por entregar a los niños. Entonces, yo, sin buscar culpables, diría que la educación se fracturó, de que se cerraron las escuelas normales, permíteme decirlo, porque formábamos niños desde chiquititos. Entonces formábamos su alma, compartíamos con ellos. Es una situación tan grandiosa como que tú ibas a visitar las casas de los alumnos, llegabas donde ellos conocían todas sus historias, se ayudaban socialmente, eran niños humildes, porque eran escuelas fiscales las que nos correspondía a nosotros trabajar con ellas. Y dedicamos nuestra vida siendo normalistas hasta el final, aunque hubiéramos estudiado en universidades. Siempre yo digo, primero normalista. Mira. Primero normalista de corazón. Entonces, trabajábamos con los padres, gente humilde, que nunca hay que subestimar, pescadores, mineros, campesinos. Me tocaba trabajar mucho porque yo, como te dije recién, fui también directora provincial de educación en Choapa, que es la provincia más alejada, digamos, de la región y donde hay mayor campesinado. Entonces también trabajé en Limarí varios años, como supervisora en ese tiempo. Y del Ministerio de Educación trabajé 25 años y los otros en la escuela. Entonces, es mucha la entrega, porque uno va en escuela por escuela y lleva el normalismo adelante. Entonces yo vi cómo fue decayendo esto, primero, yo diría, por la formación de los profesores. Allá, porque la formación de los profesores es fundamental, educar en la esencia. En la esencia, no en un detalle que va a estar escrito en cualquier libro. Tiene que ser en la esencia valórica y en la esencia de saberes, por supuesto, que hay que ir seleccionando de acuerdo a los cambios de la vida, cuáles son más importantes. Pero nunca perder la esencia. Entonces, cuando se empezó a perder esa esencia de las escuelas normales, se empezó a observar que había como un deterioro. Los padres, que también hay que reconocerlo, en ese entonces, a pesar de las pobrezas económicas, muchas veces las mamitas estaban en las casas, pero ya empezaron a ir por las demandas sociales a trabajar junto a sus maridos. Y empezaron a los niños a quedar más solos. Y yo creo, como lo dice muy bien una famosa neurocientista y psiquiatra infantil y adolescente, ella ha dicho, Amanda Céspedes, ha dicho que los niños están expuestos adentro de su casa a peligros, y el peor peligro a veces está en el mismo hogar, pero también en los
en el celular, Sí, en las redes. en la red. Están arriesgados. En cambio, antes había mucha más protección. Entonces los padres, ahora, ¿qué vamos a decir con el COVID? Con ya las clases híbridas y todo eso, ya también nuestros colegas, porque yo los comprendo perfectamente, se sintieron cada vez más agobiados. Entonces decían, ¿por qué yo tengo que preocuparme de tanto detalle psicológico, social que están teniendo? Y porque los padres primero tienen que preocuparse ellos y nosotros enseguida, como nos llamaban a nosotros los segundos padres. Sí. Nosotros vivimos una época, yo diría, yo trabajé hasta el 2012, hasta el 2012, y puedo decir que me retiré como maestra realizada, porque hasta el final, siendo que ya habían cambios muy notorios, fui respetada y yo respeté, porque uno para que sea respetada, tiene que respetar a los niños, tiene que respetar a los padres, tiene que respetar a los demás. Es lo que más se ha perdido en estos tiempos. Mira, voy a poner un tema musical mientras buscas lo que nos vas a leer después. Ya, perfecto. Para que busques tranquila, vamos a escuchar un tema musical. La magia de la música andina. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Mira, para cerrar, digamos, el episodio de la juventud, Bien. porque luego vienen los premios que he obtenido y quiero hacer lectura de algunos poemas también, últimamente, porque ha sido en los últimos años. Entonces,
quiero leer de mi libro Memorias Compartidas, del libro conjunto, digamos, Lluvia de Estrellas, a propósito de la entrada a la educación. Sí. Con solo 18 años, llegué a mi primer lugar de trabajo, con un vestido tan rosado como mi sueño de ser profesora de niñas en Coquimbo. El modelo de vestido, de escote a ras de cuello y género de racia, y mi melena lisa, era una tenida de moda a lo Jacqueline Kennedy. Calzaba zapatos de taco alto y cartera de color fucsia, aros de perlas y una amplia y radiante sonrisa, feliz. Llegué a la escuela número 2 de niñas, ubicada cerca de la playa Xanga. La Dirección Provincial de Educación me había destinado allí, lo que se había informado públicamente durante la ceremonia de titulación en la Escuela Normal de La Serena, realizada en época navideña del año anterior. Cuando avanzaba por el camino de tierra desde la calle Bilbao, iba apreciando la inmensidad del mar, tan azul intenso como el cielo, la brisa acariciando mi rostro juvenil y su sabor salobre. Al observar las gaviotas y alcatraces, agradecí a la vida por haberse cumplido mi acariciado sueño de educar niños en una escuelita fiscal. Eran las 7 de la mañana del primer lunes de marzo. A la entrada estaba la directora del plantel, Marta Gronow, con su rostro moreno, pelo cano y sonrisa dulce. Después de saludarnos, me tomó del brazo, me dio la bienvenida cariñosamente y entramos a la escuela que me cobijaría 16 años. Blanca, con muchos pabellones, con patios cubiertos de conchilla y surtidores de agua, con algunos coloridos jardines, canchas deportivas y aulas de kinder a sexto primario. Después de presentarme a todas las compañeras de trabajo, la directora me llevó hasta la sala de mi primer curso, sexto año C. En el trayecto me había prevenido que era un curso difícil, desmotivado, con varias repitientes y con problemas de aprendizaje. Le respondí que nada me amilanaría y superaríamos los escollos. Sería su profesora jefe de Ciencias Naturales y de Educación Musical, además de esas clases en el resto de los cursos de segundo ciclo. Mis primeras alumnas, unas 40, tenían alrededor de 12 años. Las saludé y me respondieron con entusiasmo y alegría. Empezamos juntas el desafío de aprender de la vida con el apoyo de sus padres. Formé nuestro coro de la escuela, de 50 a 60 integrantes, con el cual participamos en ceremonias, teatros, plazas y barrios de la ciudad y La Serena. ¿Quién diría que pasados 60 años nos reencontraríamos en Coquimbo, unidas por los recuerdos de una infancia feliz? Y seguimos soñando, ayudándonos y compartiendo vida en tiempos otoñales. Fue una lluvia de estrellas que cayó en mi alma cuando menos lo esperaba, como un maná. Esto, el último párrafo habla de que nos reencontramos. Y quiero acotarte que en el tiempo de COVID, debido al Facebook, mis alumnas escribían y preguntaron: ¿qué será de la señorita María Cristina, la profesora de coro? Y dijo una: ¿estará viva o estará muerta? Yo no era de Facebook y mi hija le escribió y contestó: mi mamá está viva. Lo que pasa es que ella en su trabajo vivía en Coyhaique. Yo trabajé en Coyhaique también, en Alcén, en la Secretaría Ministerial de Educación, en el Departamento de Cultura. Y vivimos en La Cruz, le dijo mi hija, y ahí me empiezan a llamar y formamos hasta el día de hoy. Todos los días nos saludamos con 80 alumnas de la Escuelita 2 de Coquimbo. Las saludamos para todos los aniversarios, los 11 de septiembre, y llevamos 4 encuentros donde nos juntamos por lo menos 50. Qué bien, qué bien. ¿Y los premios? ¿Cómo llegaron los premios?
está vigente el cariño y eso es lo increíble. Yo digo, a mí que fue tan fácil, lo encontraba lo más natural, pero me dicen mis colegas de ahora, no es así, ahora ya es distinto, ya no llevan la manzana a la profesora, ya no hay, yo me acuerdo para el día del profesor, había un auxiliar en la escuela 2, de apellido Moroso, Mario Moroso, y le decía, pasaba por los cursos y le decía, niñitas, mañana el día del profesor, tienen que traerle alguna cosita a la profesora. Nunca me olvido de mi primer reconocimiento, por eso no hay que buscar reconocimientos en la vida. Mi primer reconocimiento a ser maestra fue una niñita, la más pobre, me regaló un cuarto kilo de porotos verdes. ¿Cuarto kilo de porotos? Entonces, dijo, señorita, es lo único que tenía. Entonces, esas cosas son tan emocionantes y yo lo digo sinceramente, Nelson, yo estaba esperando una oportunidad de poder compartir esto. Entonces, cuando me llaman de la escuela, del centro de exalumna de la escuela normal de Viña del Mar, Cenoví, el año pasado, a un concurso nacional, yo me atreví. A mí no me gustan los concursos, pero me atreví. Yeah. Y gané el tercer lugar. Con una crónica literaria que empieza con ese párrafo que leí recién. Qué bien, qué bien. Que ella no quería morir. Así empecé mi crónica literaria. Pero eran 20 carillas, así que no pretendo leer nada de eso, pero sí me han prometido que se va a publicar este libro pronto. Dijeron entre agosto y septiembre, así que creo que puede ser pronto. Y luego me gané el primer lugar hace poco, el 25 de agosto, hubo un encuentro nacional de profesores normalistas que participaron desde Iquique a Coyhaique. Entonces, en ese encuentro nacional, organizado por el Centro de Exalumnas, yo participé en varias actividades. Una de ellas me pidieron que leyera la biografía de Gabriela Mistral en Montegrande. Yeah. Y yo no quise hacer eso, porque leer una biografía de Gabriela Mistral encuentran en cualquier libro. Sí. Yo quise hacer una carta. Eso lo voy a dejar para más ratito. Una carta. Y entonces, luego, sorpresivamente, me adjudican el primer lugar. Participaron colegas de todas las normales de Chile. Qué bien. Las ex escuelas normales de Chile, y gané el primer lugar ahí. Entonces, ese trocito yo podría leerlo como lo empiezo. Okay. Solamente el primer párrafo, porque también dicen que se va a editar. La invitación de los colibríes. Así empiezo. Quiero aclarar que este era un cuento de solamente 2 carillas. Ya. Y como tengo aquí solamente el primer párrafo, lo prometo que después lo puedo subir completo. Así, enternecida, observo los colibríes que revolotean alrededor de las flores rojas que como campanitas brillan en mi abutilón. No sé si conoces ese arbusto, No. el abutilón, que parecen campanitas. Ah, ya. Entonces los picaflores, yo le puse colibríes para que no me saliera una cacofonía nomás. Entonces ahí ellos van siempre, igual que a las lavandas que también tenemos. Entonces, que como campanitas, dice, brillan en mi abutilón. Y cuando los veo volar en reversa, siento que me invitan a viajar a tiempos pasados, de aprendizajes felices e inolvidables. Y empiezo a recordar los mayores hitos que fueron para mí, que lo voy a nombrar brevemente, en la escuela normal. Desde mi llegada, impresionante, venir de un que yo le contaba que estábamos en 2 salitas en el liceo de Andacollo. 2 salitas, no teníamos patio. El patio era el atrio de la parroquia. Mira.
Entonces, llegar a una tremenda casona, inmensa casona, algo pero grandioso. Entonces, fue una demasiada impresión para nosotros. Entonces, esa llegada fue un hito. Recorrer todo. Usted conoce la escuela, digamos ahora es el campus de Isabel Bongar de la Universidad de La Serena, en Urmeneta. Bien, qué bien. Sería bueno que lo visitara porque es precioso y ahí está el parque. Yo relevo mucho el parque porque ahí nosotros jugábamos básquetbol, voleibol, atletismo, conversábamos, reíamos, cantábamos con guitarra. Fue una época muy feliz. Leíamos, por supuesto, teníamos una biblioteca de más de 1000 volúmenes. Lamentablemente, el año 1988 se incendió una parte de 40% casi de lo que era la escuela normal. Salió en el diario El Día, yo todo eso lo publico en mi crónica, ¿ya? Bien. Pero lo que quiero decir que esos son los hitos. Y uno de los hitos que a usted también le debe sonar bastante fue tener profesores de excepción en música. Uno de ellas, Hilda Ruz Prado. Hilda Ruz Prado fue mi profesora. Ella ha sido por años presidenta de la SOCOPROCH, Sociedad Coral de Profesores de Chile. Hoy día tiene 98 años y está recién retirada. Y todavía su coro canta. Ella viajaba todas las semanas gratis también. Desde los buenos maestros, gratis viajaba de San Bernardo a Coquimbo todas las semanas para ensayar los coros. Hasta que algunos alcaldes le dieron algunos apoyos para algunos proyectos. Pero son grandes maestros que dedicaron su vida en los tiempos de Mario Baeza, son tiempos en que los coros cantaban en las calles. Bien. Y el otro, Jorge Peñagén. Jorge Peñagén, no hay quien no lo conozca por su historia. Y yo tuve la suerte también de haber sido alumna de él en su coro. María Cristina, mira, nos están quedando 8 minutos, entonces vayamos a la carta que le hiciste a Gabriela, porque la hora no sé cómo ha pasado tan rápido. Por supuesto, ha pasado volando, ¿verdad? Entonces, perfecto. Ya. Carta a Lucila Gabriela, que fue leída en Montegrande el 25 de agosto del 2025. Admirada maestra de maestros, en Montegrande, en este sagrado y bello lugar que amaste hasta el tuétano de tu alma, como decías, alzo mi voz de profesora normalista para rendirte un postrer homenaje, con la humildad propia de las añañucas silvestres, junto a las brisas que corretean entre tus 100 cerros y más, bajo la mirada plácida y pura del cielo elquino. Te he llamado Lucila por tu nombre original y Gabriela por tu seudónimo como escritora, porque siento que en Gabriela se respira la profunda espiritualidad que vivías como Lucila. No existe Lucila sin Gabriela, ni Gabriela sin Lucila. En este instante, ¿cómo quisiera interpretar el sentir de mis hermanos normalistas y también de todos los maestros? Deseo expresarte que admiramos tu vida y obra y nos preguntamos maravillados qué sincronías mágicas y universales hicieron posible que la humilde niña Lucila, nacida en Vicuña un 7 de abril de 1889, ascendiera a las estrellas para el bien de la humanidad. Porque como profesoras normalistas compartimos contigo el entrañable amor por los niños, por nuestra tierra, por las letras, y nadamos en las profundidades de tus sentimientos de mujer. Desde niñas y como estudiantes normalistas leímos tus vibrantes poemas y sorpresivas prosas, y con solo 18 años llegamos a las escuelitas fiscales, donde las hicimos vivir. Leíamos tu joyel con nuestros estudiantes, con sus delantales como palomas, las niñas jugaban danzando felices las rondas infantiles. ¿En dónde tejemos la ronda? Dame la mano, o todas íbamos a ser reinas.
en patios de tierra en el campo, de conchillas en la playa o de cemento en la ciudad. Nuestros estudiantes declamaban obrerito y piececitos. ¿Cómo no empatizar con esos tiernos poemas si teníamos frente a nuestros ojos sus pies descalzos? Algunos estaban pobremente vestidos y carentes de amor. Los normalistas y cultores de tu poesía aún nos estremecen al declamar La maestra rural, Sonetos de la muerte, El placer de servir, Balada, El Cristo del Calvario, y en coros masivos los profesores seguimos cantando tus versos musicalizados como Rocío, Pinares o Apegado a mí. Tu vida, Lucila, fue muy solitaria, como solías lamentarlo, aunque tus sandalias sandariegas te llevaron por diferentes ciudades de Chile y del mundo donde viviste, conociendo personas de variadas culturas, desarraigándote de tus grandes amores, tu madre Petronila, tu hermana Emelina, los soles y huertos celquinos. Dolores profundos marcaron tu vida desde niña. A los 3 años sufres la ausencia de tu padre, Jerónimo Godoy, profesor de la Escuela La Unión, hoy de Pisco Elqui. También recibiste la injusta y cruel palabra ladrona de tus compañeras de escuela al haberse extraviado unos cuadernos que debiste repartir. Tu baja autoestima se te volvió silenciosa con tu lengua comida, aunque tu pasión por leer y escribir nunca cesó. ¿Quién diría entonces lo que lograría con el tiempo tu bendita lengua y tu gracia campesina para conversar, disfrutando donde estuvieras las encomiendas, entre comillas, que te enviaban desde Elqui los arropes de uvas, los dulces de membrillo y de manzana? Sin duda, fueron tus talentos innatos que brotaron como manantial que hicieron el prodigio, la lectura precoz de la Biblia que te facilitaba tu abuela, el amor, tu inteligencia superior, fervor y creatividad, sin olvidar los paseos solitarios entre las plantas del campo que te consolaban y endulzaban la vida con su compañía y belleza. Siguiendo tu familia, estuviste en varias escuelas primarias, en Vicuña, La Serena, Coquimbo, El Molle. Siendo adolescente, sintiéndote fea y tosca, tu avidez por la lectura te acercó a Bernardo Sandón, destacado profesor coquimbano, quien te facilitó su amplia biblioteca. Empiezas a escribir poemas y prosas en diversos diarios de la región. Se dice que tus ideologías religiosas y políticas causaron el rechazo a tu postulación en la Escuela Normal de La Serena, dolor que te acompañó siempre. A los 15 años ejerces docencia como ayudante en la Escuela de la Compañía Baje de la Cantera e inspectora en el Liceo de Niñas de La Serena. Por las noches haces clases a obreros. A los 20 años vives un gran y doloroso amor con Romelio Ureta, ferroviario recaudador de fletes de la sección bodega de Coquimbo. Al inicio endulzó tu vida. Decías, amo, 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 es decir, tengo de miel la sangre y hechos de música los suspiros. Lamentablemente él se suicidó en una casa de calle Lastra donde vivía, sumergiendo tu vida en profundo dolor. En 1910 recibiste el título de maestra primaria en la Escuela Normal número 1 de Santiago. En 1914, el premio Flor Natural de los Juegos Florales de Santiago por tu poema Sonetos de la Muerte. No subes al escenario, pasando desapercibida entre el público. Chile empezó a aparecer bajo tus pies. Fuiste profesora y directora en escuelas en Antofagasta, Traiguén, Los Andes, Punta Arenas y Temuco. Allí fue tu alumno un joven Pablo Neruda, de Boina Negra, a quien le prestas libros. Descubre su genialidad y nace una amistad. José Miguel Insunza, Gin, tu querido sobrino que adoptaste siendo bebé, fue tu máxima alegría y tu máximo dolor. Te acompañó en tu periplo y también en internados. Mientras vivían en Petrópolis, a los 18 años se suicidó. Quedas devastada y sientes que lo sucedido es tu karma. Solo tu fe en Dios te sostiene y expresas, Cristo mi Señor ha de sostenerme en este pantano. A Eduardo Frei Montalva le expresas, ay amigo,
De este destrozo íntimo no podré rehacerme. Él era el aroma, y sin metáforo, la llama dulce de mi vida. Como un bálsamo, el 10 de diciembre de 1945 será una fecha de emociones para ti y para todo Chile. La Academia Sueca te otorga el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia, por tu gran amor a los niños y al campesinado, reflejado en tus poemas y prosas. En 1951, después de 6 años, recibiste el Premio Nacional de Literatura, destinando esta distinción a los niños sin recursos que vivían en el Valle de Elqui. En 1956 vienes a Chile a recibir el premio. Desde entonces, millones de niños y adultos han reconocido tu gran valor como pensadora de anticipación, escritora, maestra y diplomática, a través de las letras, pintura, escultura, fotografía, cine, teatro, música y actualmente por la inteligencia artificial. El 10 de enero de 1957 en Nueva York, a causa de un cáncer al páncreas, el mundo se estremeció con tu partida. Enorme tristeza inundó el alma de niños y adultos, de ríos y mares, de cielos y cerros, de nieves eternas del sur y soles del norte. Tus restos fueron trasladados a la tierra de tus amores y aquí te honramos. Juan Gómez Millas, rector de la Universidad de Chile, expresó en su sentido de oración entonces: tu elegida Mistral convirtió la escasez en abundancia. No tuvo hijos, pero se hizo madre con sus cantos maternales para los hijos de todas las madres, y de su vientre materno renació un valle. No pudo ser devorada por las llamas porque ella era el fuego purificador de la poesía. Por todo esto, una vez más, estamos aquí, los profesores normalistas, para rendirte un sentido homenaje en este año en que se conmemora el 80º aniversario en el que obtuviste el Premio Nobel de Literatura para honra de Elqui, de Chile y del mundo. Qué bueno. Ya pues, María Cristina, agradecerte por la entrevista. Se nos pasó volando la hora. Y a los amigos de Radio Eco, te dejo los micrófonos para que te despidas. Ya, en primer lugar, muchas gracias, Nelson. Me imagino cómo estás de preocupado y atareado organizando este encuentro internacional de poetas en los cuales tendré el honor de participar por primera vez. Estoy feliz porque he dado un testimonio de lo que es ser una andacoyina y de ser una profesora normalista especialmente, y también del cultivo de las letras, que soy una apasionada, aunque sí digo siempre humildemente que sigo siendo una aprendiz. Muchas gracias, Nelson, por tu atención, por tu cálida amistad, que recién nos conocemos y ya somos amigos de las letras. Un abrazo, y a los amigos de la Radio Conciencia News nos encontramos este próximo martes. Gracias.